Explicar ahora los ejercicios de intensidad de campo eléctrico. Para eso antes les hago una breve explicación del concepto, que es algo que ustedes tienen que leer de ese apunte. Dijimos que campo eléctrico es una zona del espacio donde se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Entonces podríamos pensar que una carga Q mayúscula, vamos a llamar Q mayúscula a las cargas que originan campos eléctricos. Estas onditas quieren representar ese campo eléctrico, y ese campo eléctrico va a tener distintas intensidades dependiendo de las distancias a esa carga. Cuanto más me acerque a la carga, mayor va a ser la intensidad del campo. Entonces, una forma de medir la intensidad de un campo eléctrico es introducir una carga de prueba, se llama, y se simboliza con Q minúscula. Introduzco una carga en un determinado punto y determino la fuerza que recibe esa carga. Esa fuerza va a depender de la carga que introduje y de la intensidad del campo en esta zona, en este punto. Si la introduzco en esta otra zona, también va a originar una fuerza que va a depender de la intensidad del campo y de esa carga. Fíjense que si la carga es positiva, la fuerza va a ser de repulsión; si es negativa, va a ser de atracción, porque la carga que origina el campo en este caso es una carga positiva. Algo similar sucede para que lo puedan comparar y entender con la gravedad. A medida que me alejo del planeta, la atracción gravitatoria se va haciendo menor. Bien, de acuerdo a lo que vimos entonces en esa breve explicación, la forma de determinar la intensidad de un campo eléctrico en un punto determinado va a ser resolviendo el cociente entre la fuerza que recibe la carga dividido el valor de esa carga. Ese cociente nos va a determinar la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Esa es la fórmula. La unidad en la que se mide E, que es el símbolo de intensidad de campo eléctrico, va a ser unidad de fuerza sobre unidad de carga, o sea que va a ser Newton sobre Coulombio, y va a quedar expresada de esa forma. No recibe un nombre especial. Ahora, observen esto. Intensidad de campo es fuerza sobre carga, pero la fórmula de fuerza, según la idea de Coulomb, es esta. Yo acá diferencié las dos cargas como Q mayúscula la que origina el campo y Q minúscula la carga de prueba. Y si a eso lo divido por la carga de prueba que introduje para probar, se me va esa carga de prueba en la fórmula y me queda esta otra fórmula de intensidad de campo. K por carga que origina el campo dividido distancia al cuadrado. Entonces tengo dos fórmulas. A esta la voy a utilizar cuando el dato que tenga es la carga de prueba. Tengo que leer bien el ejercicio y cuando me hablan de carga determinar si es carga de prueba, y si la carga de la que me hablan es la carga que origina el campo, tendré que utilizar esta otra fórmula. Vamos a ver un ejercicio de cada tipo. Entonces, esto es el significado de las Q. Q minúscula carga de prueba y Q mayúscula carga que origina el campo. Vamos a ver ahora de la guía dos ejercicios, uno de cada tipo. Bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver es el 7 de la otra guía. Dice calcular la intensidad del campo eléctrico a 75 centímetros de una carga de 3 microcoulombios en el vacío. Bueno, de acuerdo a ese enunciado, me piden la intensidad de un campo eléctrico a determinada distancia de una carga. Yo interpreto que es la carga que origina el campo, entonces la fórmula que voy a utilizar es esta. Es K, que es un dato que tengo siempre, por Q mayúscula, que me la dieron en el ejercicio, y la distancia, que también estaba como dato en ese ejercicio, que era 75 centímetros. Esos son los datos. Distancia 75 centímetros, arreglado, pasado a metros, 0,75, y los 3 microcoulombios expresados como 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Así que ahora lo que me queda es reemplazar en la fórmula.
Bien, ahí reemplacé, ahí tengo el valor de K, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, sobre Coulomb me faltó el cuadrado, por el valor de Q, y la distancia que ya la elevé al cuadrado previamente, eran los 0,75 que lo elevé al cuadrado. Bueno, ahora voy a simplificar las unidades. Y fíjense que solo tengo, el metro cuadrado se simplifica, solo tengo un Coulomb para tachar, tacho el cuadrado y me va a quedar ese Coulomb. O sea que la unidad que me va a quedar es Newton sobre Coulombio y es la que habíamos dicho como unidad de intensidad de campo. Así que están bien las unidades. Resuelvo ahora y pongo el resultado. Bien, después de hacer la cuenta me queda 48.000 newton sobre coulombios y esa va a ser la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Vamos a hacer ahora el ejercicio 8, que es va a ser para utilizar la otra fórmula. Fíjense que dice, en cierto punto del espacio existe un campo eléctrico de E y ahí me da la intensidad del campo horizontal hacia la izquierda. Si colocamos una carga Q en ese punto, observamos que tiende a desplazarse hacia la derecha por acción de una fuerza eléctrica de magnitud 0,2 newton. Y dos preguntas: ¿cuál es el signo de la carga? Bueno, para responder la pregunta sobre el signo de la carga, les tengo que explicar que hay una convención que para definir el sentido de la intensidad de campo se considera una carga de prueba positiva. Se considera. Si nos dice que el campo va hacia la izquierda, significa que si hubiera una carga positiva iría hacia la izquierda, la fuerza. Pero como nos dice que la fuerza va hacia la derecha, interpretamos que la carga es el sentido contrario al que se prevé. Entonces, en lugar de ser positiva, es negativa. Y así de simple respondemos la primera pregunta. Para resolver la otra pregunta sobre el valor de la carga, tenemos como datos la intensidad del campo y tenemos la fuerza. Y como estamos hablando de carga de prueba, tengo que ir a la fórmula que utiliza carga de prueba, que es esta. La pregunta es Q, entonces tendré que despejar Q, para eso la paso para el otro miembro, paso intensidad de campo dividiendo y la fórmula me queda así. Ahí no me queda más que reemplazar por los valores y al reemplazar vamos a ver que el newton se simplifica y me va a quedar este coulombio por aquí abajo, pero recuerden que cuando tenemos fracciones de 4 pisos o en este caso de 3, sería newton por coulombio sobre newton invertido. Entonces, por más que los newtons se van a simplificar, ese coulombio va a pasar al renglón de arriba. Así que solo me queda resolver y el resultado me va a quedar en coulombios. Y este es el resultado que me arroja la calculadora para esta división. Y puedo, como dice 4 por 10 a la menos 6 coulombios, expresarlo como 4 microcoulombios. Y bueno, y ahí estarían resueltos los ejercicios de los dos tipos, utilizando una fórmula, la de carga que origina el campo y la de carga de prueba.